En esta clase vamos a analizar las diferentes opciones, las respuestas correctas y las respuestas incorrectas que estaban propuestas para la actividad que da inicio a esta unidad 4 sobre función sumativa de la evaluación. Como está al inicio del desarrollo de la unidad y como lo que estoy buscando aquí es que ustedes utilicen todo lo que hemos trabajado, pero también todas sus ideas ingenuas y obviamente todos los obstáculos cognitivos que puedan presentarse, los usen para vincular eso que saben ustedes con lo que vamos a empezar a trabajar en esta unidad, que es la función sumativa de la evaluación. Por eso he propuesto una serie de consignas con preguntas de opción múltiple, en donde ustedes tenían que elegir la correcta. Lo que vamos a hacer ahora es ver por qué eran incorrectas las incorrectas y por qué correcta la que debieron seleccionar como correcta. Vamos a ir a la primera pregunta. En esta pregunta, lo que se pedía analizar era por qué la profesora había elegido tomar una actividad o las respuestas de una actividad que se había hecho al inicio del desarrollo de la unidad 1, tomar esa actividad para incorporarla a la función sumativa y trabajarla como actividad y como instancia de evaluación de cierre de la unidad. O sea, no estaba preguntando yo por qué había utilizado la función sumativa, sino porque al diseñar la instancia de evaluación, se me ocurrió elegir que ustedes volvieran a analizar respuestas que ya habían dado. Obviamente, porque yo quería que ustedes vieran que en el inicio del desarrollo de la unidad había un montón de saberes previos que pudieron ser transferidos positivamente a la nueva información, pero había también muchos obstáculos sobre los que debieron trabajar. Esa era la opción correcta. La opción 2, para que pudieras revisar tus respuestas y verificar cuáles habían sido correctas, también podría ser, pero no era la principal la principal intención, porque hubiera sido una intención muy cortita, muy pobre, solamente saber cuáles correctas y cuáles incorrectas, y además saber si habían sido correctas e incorrectas para comprobar cuánto habías aprendido en didáctica 1, hubiera sido tal vez desde alguna otra función de la evaluación, pero no sería objeto de la evaluación sumativa de esta materia evaluar contenidos que se dieron en una materia anterior. El docente no puede evaluar contenidos que no ha dado. Si al dar nuevos contenidos reutilizó los anteriores, lo que tiene que evaluar son los nuevos contenidos, no los anteriores, porque se supone que los anteriores están retomados, están vinculados, están retrabajados por los contenidos que el docente dio en la materia que está evaluando. Para que cada uno pudiera corregir lo que había escrito inicialmente. Ahí dice autocorregir. No podría ser correcta esta opción porque el alumno, cuando se autoevalúa, no se autocorrige. No es lo mismo autoevaluar que autocorregir. Autoevaluar sí lo hace el alumno cuando vuelve sobre su producción y intenta entender por qué se equivocó, por qué no, pero no la corrige. La opción de corregir o la acción de corregir es llevada a cabo siempre por el docente. El análisis de la información es propio de las tres maneras de evaluar: autoevaluarse, coevaluar o heteroevaluar. En cambio, la corrección es únicamente propia de la heteroevaluación. Vamos a la segunda consigna. ¿Desde qué función se planificó esta instancia de evaluación? Si se planificó al finalizar el desarrollo de una unidad y con la finalidad de detectar
cuánto y cómo y de qué manera el alumno ha logrado los resultados esperados, no hay ninguna otra función posible que la función sumativa. No fue en función diagnóstica, porque la función diagnóstica se utilizó al inicio de la unidad. Lo que se hizo fue analizar qué había, qué respuestas dieron en la actividad en función diagnóstica, pero no se usó la función diagnóstica. Tampoco la función formativa, porque si bien después, como vamos a ver, cuando uno al evaluar sumativamente encuentra aprendizajes en proceso, corresponde que utilicemos la función formativa, desde la planificación, desde el diseño, desde lo que yo quiero evaluar, estoy evaluando desde la función sumativa porque yo quiero encontrar resultados. Yo en este momento, al finalizar el desarrollo de una unidad, no quiero encontrar errores ya, aunque si los encuentro, como nada, y trabajo en función formativa. Pero no es la expectativa que yo tengo. Mi expectativa es que el aprendizaje esté en situación de resultado, entonces planifico una evaluación desde la función sumativa. Y por supuesto, por descarte, por lo que acabo de decir, tampoco desde las tres funciones. ¿Qué fundamento teórico usé para elegir que la actividad fuera escrita y no oral? Esto es una pregunta muy típica del examen final, porque en el examen final yo les voy a preguntar por fundamentos teóricos de las decisiones que tomaron, que no es fundamentos prácticos, fundamentos de uso, fundamentos de comodidad para docentes y alumnos, fundamentos del tipo de otra manera no se podía. El fundamento teórico es un fundamento del orden de lo didáctico que viene a respaldar una decisión que ustedes tomaron. Por lo tanto, la única correcta era la primera, que ya que ustedes tenían que utilizar el material teórico para analizar las frases, el material teórico tiene que ser consultado en la implementación escrita. En el oral es muy difícil. En el oral es muy difícil que el alumno esté consultando material, por la inmediatez que requiere la respuesta. Por lo tanto, si yo quiero que el alumno consulte material, lo óptimo es realizar una evaluación de tipo escrita. No podría haber sido porque hay muchos alumnos, porque esta sería un fundamento de comodidad del docente, pero no un fundamento didáctico. Esto de que queden registradas las respuestas para evitar futuros problemas y reclamos de los alumnos, esto no tiene nada que ver, porque en la modalidad oral también podemos hacer un registro de las respuestas y también podemos hacer una devolución una devolución en donde el alumno le quede muy claro por qué lo evaluamos de esa manera. ¿Por qué es más objetiva la corrección de un escrito del examen oral? Tampoco es verdad, porque lo vamos a ver ahora cuando trabajemos con criterios de evaluación. Lo que hace objetiva una corrección es cuánto hayamos objetivizado, transparentado nuestros criterios de evaluación, y no que sea escrito u oral. Y esto de que en un trabajo de aplicación los trabajos tienen que ser escritos, no necesariamente, porque hay trabajos de aplicación que tranquilamente pueden ser resueltos de manera oral. ¿Por qué elegí con modalidad asincrónica y no sincrónica? Bueno, la segunda también, obviamente, porque confío en ustedes. La tercera, no, esto no es verdad, porque si la materia es asincrónica por completo y algo de lo que yo estoy haciendo o algo de lo que está haciendo el alumno requiere alguna instancia sincrónica, es más importante el proceso de enseñanza y aprendizaje que la modalidad elegida a priori. Eso que yo elegía a priori, que era asincrónico, lo puedo transformar en sincrónico si el proceso de enseñanza o de evaluación lo requiere. Lo que sí es verdad es que, como las consignas que eran para todos iguales, no podían ser respondidas todas de la misma manera, porque cada uno estaba analizando cosas diferentes, ninguna respuesta podía ser completamente igual a otra, con lo cual no había ninguna necesidad de constatar que no se copiaran entre ustedes.
Porque la verdad es que en función sumativa es importante determinar que los alumnos no se copien entre ellos, porque cuando yo coloco una calificación en función sumativa, yo estoy diciendo, bueno, este alumno tiene las competencias mínimas necesarias para aprobar. Y esto no se lo estoy diciendo solamente al alumno y a su familia, sino que se lo digo a la institución y a la sociedad toda. Porque cuando el alumno egrese del secundario, o cuando el alumno egrese de la facultad, tenga una titulación, o egrese de la tecnicatura, o del profesorado, y tenga una titulación, también en esa titulación está mi sello diciendo, y en lo que era específico de mi materia, este ciudadano está apto para continuar estudios universitarios, está apto para ejercer su profesión, está apto para desempeñarse en la función o el oficio que le corresponda desempeñar. Por lo tanto, esto de asegurarme que el dueño de la producción sea el alumno es importante. Si yo logro una producción en donde, si bien el alumno va a consultar material, porque total, esto es lo que se permite, pero la producción del alumno va a tener que hacerla él mismo, porque la del compañero es diferente, y entonces ahí sí amerita que lo hagamos de manera asincrónica. Si todas las respuestas son iguales, y requeriré, en función sumativa, de alguna sincronía, de algún aspecto de vigilancia, solo para corroborar que quien esté realizando esa producción sea el alumno y no otra persona. ¿Qué dimensiones de los contenidos estaban en juego? ¿Qué dimensión de los contenidos se pretendió evaluar? Bien, si bien estábamos trabajando sobre herramientas teóricas y conceptos, el tratamiento que yo exigí en la instancia de evaluación no fue meramente conceptual, porque yo no pedí definiciones, no pedí conceptos, no le pregunté qué es tal cosa y qué tal otra, no le dije desarrolle tal tema, no, yo le pedí que pongan en juego esos conceptos, que los usen y que sobre todo que los relacionen, que los deduzcan, que los apliquen, que los revisen. Es decir, trabajé fundamentalmente la parte procedimental. No trabajé los tres porque no evalué de ninguna manera contenidos actitudinales, no había sumativamente ningún tipo de criterio de evaluación orientado a los contenidos actitudinales, y tampoco estaba evaluando competencias porque no estaba viendo el uso profesional, el uso relacionado con la competencia que ustedes tienen que desarrollar como docentes. Porque a ustedes como docentes en ningún momento les van a solicitar que hagan alguna tarea como la que yo les solicité. Por lo tanto, no estoy trabajando en una evaluación de competencias ahí. Estoy trabajando en una evaluación de procedimentales. Procedimentales que van a ser absolutamente necesarios para integrar este aprendizaje de competencia que, por ejemplo, ustedes van a tener que demostrar en el examen final. Entonces, ¿estaba evaluando competencias? No. ¿Pero la evaluación estaba orientada a la futura adquisición de competencias? Sí. Pero lo correcto es que en esta actividad lo que estoy evaluando son procedimentales. ¿Por qué publiqué antes? ¿Porque ya los tenía armados al principio? No, no es verdad. Porque uno no arma los criterios de evaluación al inicio de la materia, ni en el programa de la materia, ni en ningún otro momento que no sea al momento de diseñar la consigna. Consigna y criterios de evaluación se arman en simultáneo. Se trabajan como parte de una misma comunicación. Yo al alumno le tengo que comunicar primero los criterios, luego la consigna, aunque los armen en simultáneo. ¿Por qué primero? Porque ustedes tienen que poder saber cómo los voy a evaluar. Tienen que poder saber cuál es el requisito. Y como en este caso, la evaluación era una evaluación de producción que necesitaba análisis cualitativo, como vamos a ver el jueves en práctica, lo que vamos a ver en la clase, como requería de un análisis cualitativo, tuve que explicitar los criterios a través de una rúbrica o matriz de valoración. Si el análisis fuera cuantitativo, como por ejemplo voy a hacer en el recuperatorio, en donde determinada cantidad de respuestas bien logradas van a tener un puntaje,
no requiere la utilización de matrices de valoración, pero sí requiere que yo avise con qué cantidad de respuestas el alumno aprueba. ¿De dónde venían los puntajes? Claramente no venían de las consignas o de la cantidad de consignas que ustedes tuvieran bien. No eran que si eran 4 consignas, que en realidad sí, eran 5, pero la consigna 2 la tomé como una unidad. Tomé la consigna 2 como una, la 3 como una y la 4 como 2. O sea que en realidad eran 4 las consignas que valoré, y no es que teniendo 3 bien y una mal ya estaba aprobado. O teniendo 2 bien y 2 mal, no, porque el 60%, todo eso no fue objeto de análisis. Lo que fue objeto de análisis son qué tipo de qué tipo de descriptor, es decir, cómo veía yo la producción de ustedes referida a tal criterio. Yo agarré uno por uno los criterios y fui viendo en este criterio dónde falló y en cuántas preguntas. En este criterio, dónde falló y en cuántas preguntas. Y así fui armando la calificación. O sea que la calificación no dependía de la cantidad de preguntas bien respondidas, sino de cómo se desempeñaron en función de cada uno de los criterios. Esto es lo que vamos a aprender a hacer mañana, cuando veamos el tema de rúbricas. ¿Podrían haberse utilizado otros criterios? Bien, esta es una pregunta que puede ser un tanto tramposa en este sentido. Es verdad que si yo estoy evaluando en función sumativa, los criterios que voy a utilizar para calificar en función sumativa son solamente los que explicité. No puedo trabajar con un criterio diferente. No puedo decir, por ejemplo, a ver, tal persona. Bueno, muy bien no puso lo que yo le pedía, pero lo que puso esa persona era tan creativo, tan que se nota que lo hizo carne a lo que le estoy proponiendo, tan interesante lo que me está diciendo. Yo no puedo agregar el criterio utilización del marco teórico en la práctica, porque no estaba entre los criterios. No puedo utilizar análisis crítico como criterio, porque no estaba. No puedo utilizar propuesta original de respuesta, porque no estaba. Ahora, todo eso que yo acabo de mencionar, ¿lo puedo utilizar en función formativa? Claro. Yo, después de que corregí con los criterios en función sumativa y puse una calificación, ¿yo puedo utilizar algún otro criterio? Claro, pero no para emitir puntaje, no para sumar o restar puntos a la calificación que voy a poner. De hecho, como vamos a ver en la próxima, yo con las producciones en donde no tuve que corregir nada y la calificación era 10, los únicos criterios que usé fueron los sumativos. Ahora, aun cuando hubiera una palabrita mal usada, o hubiera alguna cosita que no estaba del todo mal, pero no estaba del todo bien tampoco, tuve que analizarla, tuve que verla, tuve que informárselas a ustedes, tuve que destacarla, pero desde la función formativa, con la finalidad de corregir algún desvío, algún problema en la comprensión, algún error. Entonces, con los criterios en función sumativa que yo ya explicité, pongo la calificación. Punto. No uso otra cosa para calificar y me olvido. Y después voy a todo lo que pudo ser error, desvío, necesidad de aclaración y utilizo los criterios de evaluación formativos para complementar esa evaluación, pero sin tocar en 1 milímetro la calificación. Entonces, por eso, ahora la respuesta es obvia. ¿Por qué los alumnos que tenían 10
no les devolví el archivo corregido. Y solamente le puse 10, muy buen trabajo, ta, ta, ta. Y, porque ¿qué iba? El archivo se lo iba a devolver tal cual como lo recibí, porque yo no había anotado nada en ese archivo, porque no tuve oportunidad de utilizar ningún criterio que no sea los que ya estaban explicitados, porque no había nada que evaluar en función formativa. En cambio, en los que le devolví el archivo con comentarios, hago un paréntesis acá para recordarles que en mis archivos hay un subrayado amarillo y un cuadrito de diálogo, que si ustedes hacen clic ahí les aparece el comentario que explica por qué resalté esa frase en amarillo. Entonces, esa devolución, ese comentario que yo hago, lo hago desde la función formativa, no desde la función sumativa. Por lo tanto, yo desde la función sumativa le puse una calificación, pero desde la función formativa tengo que explicar la corrección. Si no, ¿cómo se va a dar cuenta el alumno de cuál era su error? Entre las opciones que estaban mal, es esto de que a los alumnos con 10 no le interesa la devolución. No, no es verdad. Es que no hay ninguna devolución para hacerles. Porque por más que les interese, no hay nada que yo les pueda corregir, no hay nada que yo les pueda hacer como devolución, técnicamente hablando en devolución, ¿no? También puedo decir que interesante esto, lo otro, pero la devolución que importa es la que está en función formativa. Porque a los alumnos con notas inferior a 4 solamente hay que hacer una devolución, no. A todos, inclusive el que se sacó 9,50, ese también merece una devolución. Porque la formación sumativa no requiere devolución y la profesora hizo una devolución para marcar los errores y evitar que los alumnos le pidan explicaciones. No, en realidad no es que yo hice una devolución que no debiera haber hecho, porque función sumativa total no se hace, y la hice como para que después no vengan a decirme, ay profesora, ¿por qué esto, por qué lo otro? Para evitarme todo ese lío, hice una devolución. No, es mi obligación. Porque en función sumativa hay criterios que no alcanzaron a poder cumplirse en su totalidad. Lo que no puede alcanzarse, no puede analizarse exclusivamente de la función sumativa, porque hay un aprendizaje que está en proceso todavía. Mi obligación es agregar, aunque no lo hubiera planificado, porque total no hace falta, porque la función formativa no se avisa, no es necesario que se planifique, puede hacerse en instancias no formales de evaluación, bla, 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 bla. En cualquier examen, aún en un examen final, cuando yo veo que un aprendizaje está en proceso, todavía no está logrado, eso me exige a mí utilizar la función formativa y ayudarlo al alumno a lograr lo que no logró. ¿Qué debería la profesora proponer a los alumnos que no han llegado al puntaje máximo? Todo eso, absolutamente todo lo que está ahí. Pero lo que no puede faltar es una instancia de consulta personal, una instancia de ponerse a disposición del alumno para que el alumno se saque todas las dudas antes de volver a hacer el examen, antes de volver a hacer el recuperatorio, antes de volver a rendir en un próximo llamado. No hay forma de terminar por completo de acompañar al alumno si no ponemos una instancia de consulta individual. Puede ser en grupo, pero en donde yo pueda resolver la consulta individual del alumno. En algún momento el alumno tiene que poder, por algún canal, por alguna vía, preguntarme a mí puntualmente qué no entendió y en qué necesita que yo lo ayude. Y por supuesto, todo lo otro está buenísimo también, pero no es lo esencial. Lo esencial es la vía de comunicación directa con el alumno para ayudarle a resolver estos errores. Hemos finalizado, hemos contestado las preguntas y visto las respuestas. Ahora lo que vamos a hacer es retrabajar todo esto para armar criterios de evaluación, criterios de calificación y criterios de aprobación, que es lo que debiera clarificar el docente cuando arma la consigna de evaluación. Esto será en la clase online del jueves.